Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, profesora, buenos días. Profesora. Se supone que ya está actualizado el Teams, digo el Zoom, se supone que ya aulas virtuales no tiene tema, entonces, bueno, pues esperemos que ya podamos continuar. Dentro de esta posibilidad de hacer las actividades de exploración y extracción mediante ya sea una asignación o un contrato, hay obligaciones que la ley establece, ¿no? Y son estos temas que yo quiero tratar con ustedes porque tienen que saber que están alrededor de cualquier proyecto petrolero. Uno es el reconocimiento y exploración superficial. Aquí, ¿qué entienden por esta parte de reconocimiento y exploración superficial? Ya lo hemos visto. Corresponde a una fase inicial, profesora, y Es correcto. aquí pues se detectan estos yacimientos, ¿no? Sin la necesidad todavía de perforarlos. Bueno, se genera información a partir de la cual podemos determinar que hay un objetivo, ¿no? Viable. Para poder encontrar ese objetivo viable, es importante que las asignaciones y los contratos tengan un mínimo de trabajo que realizar, ¿no? O sea, y eso es evaluado por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía. ¿Cuánta inversión y trabajo necesitamos en un área para realmente determinar que las actividades de exploración que se realizaron son suficientes para decir que no hay un objetivo, ¿no? Porque si no, entonces, por mucho que tuviéramos un periodo, si no tuviéramos un mínimo de inversión, pues sería como no hacer trabajo porque ese trabajo no nos va a dar como resultado la información que necesitamos para realmente evaluar, ¿no? En la asignación eso se llama compromiso mínimo de trabajo y en el contrato se llama programa mínimo de trabajo. Lo que vamos a hacer es lo que habíamos platicado de las unidades de trabajo. Aquí se va a contabilizar a través de esas unidades de trabajo que le vamos a asignar un valor de acuerdo a lo determinado por la Secretaría de Hacienda y decir, esta actividad vale 100 unidades de trabajo. Y así poder ir acumulando esas unidades de trabajo para cumplir con el programa mínimo de trabajo o bien con el compromiso mínimo de trabajo. Lo importante aquí es que asimilemos que ese compromiso o ese programa es lo mínimo con lo que se puede descubrir. Si tú haces menos, es evidente que no vas a descubrir, ¿vale? Eso no significa que sea lo que vas a gastar, porque obviamente si va a haber un descubrimiento, pues van a gastar muchísimo más dinero en realizar ya o desarrollar todo el proyecto, ¿no? Otro de los temas relevantes que se incorpora tanto en la asignación como en el contrato es el tema del contenido nacional. Y aquí, como ya lo habíamos comentado, el objetivo era llegar a un 35% de ese contenido nacional. ¿Alguien se acuerda qué era? ¿Cómo no, Karina? Acuérdense, platicamos un montón de esto, que hasta les dije, Pemex siempre va a cumplir con contenido nacional. ¿Por qué? Desde aquí mismo se asegura una parte de todos estos como servicios, bienes y la mano de obra que se utiliza para eh, planificar dichos proyectos de hidrocarburos, ¿no? Correcto. Gracias. Brenda, Sí, justo era eso, que el contenido nacional era el 30% gradual para proyectos petroleros, porque Pemex siempre cumple con el contenido nacional porque se calcula tomando en cuenta la mano de obra, que era del 80 al 90% del personal mexicano. es correcto.
Entonces, este en realidad lo que iba a ocasionar era como el que las empresas extranjeras contrataran o desarrollaran contrataran a personal mexicano o bien desarrollaran cierto sector de la industria petrolera ya de carácter mexicano, ¿no? Como insumos, productos, y otro tipo de servicios. Eh, por eso tenía que ser gradual, porque si nosotros no teníamos una industria de mercado, ya desarrollada en México, porque la teníamos como un monopolio legal por parte de Petróleos Mexicanos, era imposible desarrollar cualquier proyecto con un 35% de contenido nacional, porque no teníamos la infraestructura ni tampoco la industria estaba desarrollada a ese nivel, ¿no? Entonces, pues por eso fue gradual. Obviamente los proyectos donde la tecnología es más compleja, donde la tecnología es incluso más costosa y en la que México no ha explorado, pues esos proyectos todavía son mucho más a largo plazo, que son los de aguas profundas, ¿no? Y aquí pues es toda una oportunidad para México para trabajar con empresas extranjeras y que podamos tener esta intercambio de tecnología, y que realmente se puedan enriquecer ambas industrias, ¿no? Pero pues es un tema que estos contratos tienen que cumplir, el contenido nacional. Y los contratos en sí, o sea, este también le sirve a las asignaciones, pero los contratos tienen un tema adicional, que son ese intercambio o transferencia, le llaman de tecnología. La transferencia de tecnología implica una metodología establecida por la Secretaría de Economía para poder compartir eso que estás desarrollando en el campo petrolero, ¿no? Y que no lo dejes únicamente yo llego, hago el trabajo y ni siquiera capacito personal, tampoco dejo mi tecnología, tampoco comparto conocimiento y entonces la industria mexicana se queda como está y por otro lado yo hago mi proyecto, gano dinero y me voy. Sino la idea es que toda esa información, todo eso que se desarrolla en los campos mexicanos, se quede en la industria mexicana, ¿no? Para hacerla crecer. Otro de los puntos que hay que regular dentro del contrato o bien la asignación bajo la propia normatividad de Pemex son los contratos de servicio. Todo esto que está alrededor del proyecto petrolero, pero que no es el proyecto petrolero, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que tú realices ciertos contratos para realizar actividades que sí van a formar parte del proyecto, pero que no van a ser una etapa del mismo, ¿no? Como por ejemplo una perforación, la toma de una muestra, el estudio de un laboratorio, la sísmica o cualquier otra información que tú puedas encargarle a un tercero, pero que en realidad no sea el con el proyecto integral. Y entonces ya habíamos dicho que Petróleos Mexicanos tendría que contratar bajo su propia responsabilidad, es decir, digo, bajo su propia ley, que es la Ley de Petróleos Mexicanos y sus propias disposiciones. Durante la etapa de la reforma energética y con esta personalidad jurídica, o con esta nueva naturaleza jurídica de Petróleos Mexicanos, de empresa productiva del Estado, todas estas normatividades creen que cambiaron, se mantuvieron igual, ¿cuál era el objetivo que se buscaba? ¿Qué creen que pasó con toda esa compra o contratos de servicio de Pemex durante esa época? ¿Qué crees, Fernando? Que siempre te pregunto y ahora que estás ahí con Victoria, pues porque nunca me contestas. Entonces, ahorita aprovechando que estás en cámara con Victoria. Ah, no, lo que pasa es de que, bueno, las veces igual que no le llego a contestar, se lo escribo en el chat, incluso tengo las capturas de participación, Sí, pero no leo el chat, pero ya sí. les dije. A ver, entonces, ¿crees que la compra o toda esta relación de Pemex con proveedores siguió igual antes y después de la reforma energética de 2013 o qué crees que cambió? ¿Qué objetivo se buscaría si ahora somos una empresa productiva del Estado?
Pues yo creo que tiene como tal una influencia distinta y tiene pues asignaciones con otros, Bueno, más que acuérdate nada que eso. O sea, las... igual, pues no sé. Ok. Sí, siempre ha tenido contratación con otras personas, ¿no? Pues siempre, siempre lo ha tenido. Pero justamente esa contratación, ¿qué piensas, Barrera Rojas? ¿Cómo fue? ¿Cambió o siguió en los mismos términos? No sé, yo creo que sí cambió. Vámonos a ver. ¿Buscando qué? No sé. Entonces, ¿por qué cambió o por qué crees que sí cambió? Digamos que tú eres una entidad del sector paraestatal, ¿no? Un organismo descentralizado que tienes encargada una actividad exclusiva porque pertenece a un área estratégica y todavía no rompemos ese paradigma, ¿no? Y entonces tienes a tu servicio todo el presupuesto y toda la facilidad de hacer cierto tipo de contrataciones para llevar a cabo esa tarea que pertenece, insisto, a un área estratégica del Estado. Y entonces de repente te dicen, ahora vamos a cambiar tu naturaleza jurídica y vas a tener como objetivo principal el lucro, ¿no? O sea, uno de tus objetivos principales va a ser desarrollar esa actividad para obtener un lucro para el Estado. Y entonces de primera, pues tú ya dejas de ver esta actividad como un mero cumplimiento de tu atribución, ¿no? De tu objeto, perdón, de tu objetivo o de tu atribución establecida en ley, sino la empiezas a ver también ya como un negocio, ¿no? ¿No es lo primero que pensarían? Pues esto ya es un negocio, ¿no? Entonces a un negocio pues hay que meterle una estrategia de negocios. Y entonces la normatividad de Pemex cambió y se generaron áreas de negocios, ¿no? ¿Cómo vamos a negociar? Uno, con la industria petrolera de otros países y dos, con nuestros prestadores de servicio para poder disminuir costos y que nuestra ganancia sea mejor. Entonces se establecieron diversos mecanismos encaminados para eso, ¿no? Para obtener ya contratos, digamos, de manera directa pero con ciertas empresas, digamos, precalificadas, como en el tema de la licitación de contratos. Pemex tenía algo que se llamaba un procedimiento previo que se llamaban ACREF o contratos preparatorios. Y era, pues, entre el cúmulo de todos ustedes, yo elegía porque acreditaban capacidades a Mariam, a Santiago, a Dulce y a Brian, ¿sí? Y ellos cuatro ya estaban listos para esos servicios que yo requería. Entonces, cuando necesitaba un servicio de ese que ya estaba en ese ACREF, ACREF significa acuerdo referencial. Cuando ya formaban parte de ese ACREF, ya no voy a llamar a todos los demás, únicamente a Mariam, Santiago, Dulce y Brian, ¿sí? Y de ellos cuatro voy a elegir quienes cumplen y a lo mejor puedo compartir o repartir el contrato en dos, ¿no? O sea, lo que les quiero transmitir, reglas totalmente diferentes a las de la Administración Pública Federal e incluso reglas totalmente diferentes a las establecidas previamente a la reforma energética por el propio Petróleos Mexicanos. ¿Por qué? Buscando ese negocio, buscando eficientar, ¿no? Esta parte. Entonces, por un lado, tenemos estos contratos de servicio que va a realizar Petróleos Mexicanos para poder desarrollar sus proyectos petroleros, pero dentro de los contratos también vamos a poner alguna cláusula con relación a cómo las empresas privadas van a contratar esos servicios. Todo esto con la finalidad de disminuir el riesgo de cualquier tipo de corrupción o colusión entre las empresas y que realmente se buscara un efecto de disminución de costos en todos los proyectos petroleros. Porque ¿qué pasa ante la colusión de empresas? Siempre va a encarecerse, ¿no? O sea, se van a poner de acuerdo
acuerdo en el precio y entonces eso lo que va a hacer es hacer más caros los servicios. Entonces también las empresas extranjeras que están aquí trabajando, por ejemplo, Eni bueno, Shell ya no, pero Harbour Energy, eh, hay varias todavía, ya se están yendo, pero hay varias. Todas ellas, cuando están realizando el contrato y contratan a alguien, tienen que hacer una licitación. No pueden contratar así libremente, ¿no? Están obligados por el contrato a hacer una licitación. ¿De acuerdo? Otro de los temas que hay que regular ahí es la evaluación de impacto social, que como les dije, en 2024 ya esto está cambiando, o sea, a partir de la reforma de 2024-2025, porque durante la reforma energética, antes de la reforma energética 2013 no había nada con respecto a evaluación de impacto social. Pemex trabajaba por zona y lo que llegaba era, decía, vamos aquí a que ocupar y ustedes podrán, les generará duda este comentario que les voy a hacer, pero es real. El uniforme de Pemex imponía mucho, o impone, de hecho, ¿no? Entonces llegas a cualquier comunidad petrolera y si traes un uniforme de Pemex, lo que tú digas es lo que se va a hacer, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Entonces, o sea, vaya, tienen un poder intrínseco que se aplica. Entonces, imagínense llegando Pemex a todas estas áreas donde tiene actividad. ¿Creen que había oposición? ¿Creen que había necesidad de decirle a la persona, oiga, existe algo que se llama servidumbre, ¿no? De paso, y usted me puede rentar, o yo le puedo pagar, o yo podemos llegar a un acuerdo? ¿Creen que era necesario eso? Había, por ejemplo, acuerdos, no les voy a mentir, y también si dicen que yo lo dije, lo voy a negar, en servilletas, ¿no? O sea, de verdad, o sea, cuando se hizo la regularización de todo eso, oye, ¿cómo estás ocupando esta tierra? Ah, no, pues en la cantina el señor aquí está, me firmó un peso por el uso, ¿no? Un trago por el uso. Entonces, todo eso pues generó obviamente mucho descontento social, porque al final también Pemex, aunque ejerce ese poder, ¿qué pasa cuando daña o cuando altera una zona y no lo repara? Pues se fue creando como un rechazo también, ¿no? Entonces, esta cuestión social resultó muy importante en la reforma de 2013 y lo que se hizo fue como primer paso incorporar esta evaluación de impacto social. ¿Qué diferencia hay entre una evaluación y una manifestación, como puede ser la manifestación de impacto ambiental? ¿Qué diferencia hay, Sofía? Sofía, Sofía. Emiliano Torres. La verdad no lo sé, profesora. Pero más que por el significado de las palabras, ¿qué será más, evaluación o manifestación? ¿Qué tendrá más pasos o más responsabilidad? Yo creo que la evaluación, ¿no? Ok, ahorita revisamos. ¿Por qué la evaluación? Pues yo creo que en la evaluación, como hay un proceso más largo para determinarlo, ¿no? Pues siento que tiene más peso, por así decirlo. O sea, como tomando manifestación como algo unilateral, ¿así lo estás viendo? Ah, o sea, sí. Evaluación, ok, ok. O sea, siento Pues que sí, la podría ser. manifestación es más, no tan desarrollada, por así decirlo. Ok, ok, O sea, gracias. siento que la evaluación es más, un proceso más riguroso, por así decirlo, entre comillas. Ok, sí, pues por el significado, no lo había visto nunca así, pero mira, todos los días se aprende algo nuevo, otra visión, ¿no? No es así, pero tienes un buen punto, ahorita lo platicamos. Wendy, después Sochi, está bien que te diga Sochi, ¿por qué no? Sochi Quetzali, perdón, y Brenda.
Bueno, lo que yo recuerdo de la evaluación ambiental, habíamos dicho que era de que tenías que informarle como a la autoridad y esta era como de vez en cuando te iré a checar o cómo te estás movilizando. Y la de manifestación de impactos ambientales ya implicaba como una supervisión del cumplimiento de tu plan de gestión que tenías, bueno, que implicaba las actividades de gestión en un plan de social y Ujú. que también nos comentaba que pues estas personas no tenían las capacidades ni conocimientos ni el personal para hacerla, que era el ASEA. Aquí ya estamos mezclando un poquitito las cosas, Wendy, porque por un lado tenemos lo ambiental y por otro lado tenemos lo social. En lo ambiental existe desde hace muchos años la manifestación de impacto ambiental regulada por la Semarnat en todas las industrias, ¿no? Pero específicamente el sector hidrocarburos lo ve la CEA, es competencia de la CEA como órgano desconcentrado de Semarnat. Pero como tú dices, es un plan de gestión ambiental, ¿no? Donde uno voy a identificar cuáles son los posibles impactos, cuáles son los riesgos, los protocolos que voy a establecer para actuar y después establecer ese plan de gestión ante la actualización de cualquier riesgo. Y esa manifestación, pues no solo se requiere en el sector hidrocarburos, sino en la mayoría de las actividades. Pero insisto, en el sector hidrocarburos sí es por ASEA. Ahora centrémonos en social. El tema social no es de ASEA. El tema social es de la CENER, ¿ok? Y es otro documento, es otro análisis y es otra visión. Ahorita ya me bajaron todas las manos, pero era, no me acuerdo quién era, Xochitl Quetzali, Brenda, Leilani y no me acuerdo quién más. Adelante, Xochitl Quetzali. Bueno, ¿me escucha, profesora? Sí, sí. Soy Rosa Cervantes. ¿Cómo, cómo? Bueno, es que soy Rosa Cervantes en el dispositivo de mi compañera. Es que el mío se me agotó la pila del mío y me estoy conectando con ella. Ah, ok, está bien, está bien. Adelante. Bueno, yo iba a comentar que justamente la manifestación es como el documento o estudio que presenta el interesado, en este caso el particular, ante la autoridad competente, en la cual va a informar sobre su proyecto y describirlo, ¿no? Mientras que la evaluación es justamente este estudio que hace la autoridad para determinar si, para revisar su manifestación y decidir si autoriza o no el proyecto. Ok, ok. Sí tiene un sentido, es más o menos como lo estaba viendo Emiliano, ¿no? Y por eso les digo, sí tiene un sentido desde el punto de vista de definición de las palabras, evaluación y manifestación, pero no, ahorita lo aclaramos. Eh, Brenda y Leilani. Era básicamente lo mismo, yo también lo veía así como esta manifestación, como esta propuesta para ver em, los impactos que puede generar el proyecto y la evaluación, sí, la evaluación como esta revisión o decisión que van a tomar las autoridades para ver si autorizan o no el proyecto. Ok, ok. Gracias, Leilani. Pues justo yo veía que la evaluación era más como algo administrativo en donde pues escribías el impacto que o que se podía tener y que la Ujú, CNE tenía que tomar en cuenta, ¿no? Y pues ujú, la manifestación yo lo veía más como que te manifiestas pues ante esta autoridad con la obligación para pues demostrar que tiene ciertos beneficios compartidos y yo veía más como que la evaluación era algo más, era más no vinculante, sino es ujú, más que una recomendación y pues ujú. la otra es más como una declaración que sí es vinculante porque te obliga tal cual a lo que menciona la CNE. Es correcto, esta interpretación de Leilani es la correcta. O sea, justamente la evaluación es solamente ese pronunciamiento por parte del desarrollador del proyecto hacia la autoridad. Y digamos que incluso se puede hacer de escritorio,
¿no? O sea, cuál es la ubicación, cómo, qué hay, ¿no? Tanto, no hay evaluación de impacto ambiental. Esa ya está escrita desde hace 1000 años y es, bueno, no 1000 años, pero desde hace muchísimo tiempo y es manifestación de impacto ambiental. Estamos solo en el tema social, ¿sí? Y como venimos de esta realización de actividades petroleras por un monopolio legal que era Petróleos Mexicanos, no había regulación al respecto. Al momento de abrir esto al mercado y a los privados, se tiene que regular. ¿Cómo vas a accionar o cómo vas a actuar frente a las comunidades? Porque aparte en México es un tema sumamente relevante, ¿no? El tenedor, poseedor o propietario de la tierra. Entonces, ¿cómo vas a venir tu empresa extranjera y tienes que actuar? No tenemos la infraestructura, ni siquiera creo que se había contemplado que fuera una manifestación, porque, insisto, veníamos de cero. El primer paso es esta evaluación de impacto social, donde se obliga a los contratistas a identificar las áreas en las que van a trabajar, a establecer protocolos de minimización de riesgos. ¿A quién? Hacia las comunidades, no necesariamente originarias, ¿eh? O sea, la población, vamos a utilizar el término población, hacia la población y de qué manera iban a disminuir esos riesgos, ¿no? Y era como un aviso, como dice Leilani, a la autoridad lo revisaba a través de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial y decía, esto cuadra, y aparte tenían que cumplir con una obligación de pagarle al propietario, poseedor o tenedor de la tierra, y con eso se daba el carpetazo, ¿no? Cumplía con eso. Entonces, tenían que gestionar, por ejemplo, los temas de uso y ocupación superficial y demás, pero era algo que podía hacerse, insisto, incluso de escritorio. ¿Todos entienden cuando digo que se podía hacer de escritorio? ¿A qué me refiero? ¿Sí? ¿Qué es, Brenda? ¿A qué me refiero cuando digo de escritorio, Victoria? La verdad no sé, maestra, que súper Ah, intentando ya ven. acordarme, pero como que Y no, no sé. les digo, sí, ¿Eh? todos saben y todos. Pero luego, luego los noto en su cara, así de, ¿qué será eso? O sea, sí, Saye. O sea, yo pienso que tal vez no tienen que ir, o sea, bueno, no van a la zona donde van a hacer el proyecto, o sea, todos lo hacen, digamos, desde su oficinita. Entonces, Ujú. o sea, es por eso que es de escritorio, ¿no? O sea, pues no se mueven y realmente es como un proceso fácil, ¿no? Como decía, ¿no? Nada más anoto dónde voy a realizar el proyecto y algunas cuestiones mínimas y ya, ¿no? Y tomo datos de fuentes oficiales, como puede ser el INEGI, ¿no? Cuánta población hay, quién debería estar asentado ahí, pero en realidad no voy y verifico, ¿no? O sea, veo, por ejemplo, en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o en el propio Google Maps, ¿no? Cómo están los caminos, pero no, ni siquiera voy a revisar. Entonces, a eso me refiero con escritorio, algo que tú deduces con la información disponible y que tu plan o tu proyecto va a ponerse ahí y pues tú puedes desde el escritorio definir cuáles van a ser los alcances en cuestiones sociales desde ese punto, ¿no? A lo mejor lo que sí tuvieras ya que tener un acercamiento es cuando estás realizando el proyecto y entonces tengas que implementar alguna mejora, ¿no? O que la comunidad te pida algo. Sin embargo, mientras tanto, pues no. Y también, como decía Leilani, no es algo que no fuera vinculante. O sea, más bien es algo que no era vinculante, como lo decía ella. Sin embargo, la autoridad sí lo podía tomar como base para tener exigencias hacia los particulares, ¿no? Pero no el documento por sí mismo. Cosa diferente ahora en 2024-2025 con el cambio de régimen jurídico en el que esta evaluación de impacto social desaparece y se convierte en una manifestación de impacto social. Aquí hay mucha crítica, uno, por el tema de, ya tenemos una manifestación de impacto ambiental, la cual nos podría haber servido de base
y juntarla con la evaluación social. O sea, hacer una mega evaluación, una mega manifestación que fuera de impacto ambiental y social. ¿Qué problema le ven a juntar el tema ambiental y social? El primero, jurídico. ¿Por qué no se puede hacer esa mega evaluación ahorita con el marco normativo vigente? ¿Qué tendríamos que cambiar? ¿Qué es lo primero que revisan ustedes en un acto administrativo? La fundamentación, Antes incluso, El objeto del acto. antes incluso. Lo primerito, ¿Quién lo ¿Quién emana? fue la autoridad que llevó a cabo el acto? es correcto. Competencia, ¿no? Eso es lo primero. Es incompetente, pues ni leo si lo fundó, ni leo el objeto, ni me importa si lo motivó. ¿Por qué? Porque el acto es nulo. Lo emitió una autoridad que no tiene competencia para hacerlo. Entonces, si nos vamos a ese tema, ¿qué problema ven o cuál sería el impedimento jurídico para tener una evaluación de impacto social y ambiental? Pues que son marcos jurídicos distintos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, lo ambiental, Emiliano, ¿a quién le corresponde? A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A través de la CEA en el sector hidrocarburos, ¿no? O sea, además de que es de Semarnat, tiene un desconcentrado que se va a hacer cargo de esto. ¿Y Semarnat y ASEA tienen atribuciones para cuestiones sociales? No. ¿Quién las tiene, ayer? Que te veo muy... de la social no me acuerdo, pero pues era justo por eso que era el problema de la competencia, porque al final, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Bueno, si hay un problema, ¿ante quién presentarlo? Es correcto. Lo social, la competencia es de la Secretaría de Energía, siempre lo ha sido, no es una de las transferencias de CNH a CENER, siempre lo ha sido, ¿no? O sea, siempre ha sido competencia a través de esta dirección que les digo, de GISOS, Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial. Y entonces, pues al momento de tratar de juntar estas evaluaciones y aprovechar la información, pues se dijo no, no es viable, ¿no? Entonces se determinó que en este nuevo modelo 2024-2025 se iba a dar esta evaluación de impacto social. Entonces, ya digo, la manifestación ya no va a implicar solo esta identificación por parte de los privados o del Estado del área, ¿no? De escritorio, sino que ahora sí va a implicar esta identificación, cuáles son los protocolos ante la actualización, cuáles son los riesgos, cuáles son los protocolos ante la actualización de esos riesgos y también ¿qué es lo que vas a hacer en caso de que se actualicen esos riesgos? Y tener un plan de gestión social. A mí no me interesa si se actualiza o no un riesgo, eso lo voy a atender cuando pase, pero de entrada mi proyecto tiene que tener un plan de gestión social. ¿Y eso qué implica? Por ejemplo, si ustedes viven en, en una zona boscosa, en la montaña, con accesos limitados, y son una comunidad, ¿qué pedirían como plan de gestión social? ¿Qué pediría que incluyeran el plan de gestión social? ¿Sí, Saya? Pues una servidumbre o caminos, ¿no? Que conecten la comunidad con la vía principal, ¿no? Sí, el camino, ¿no? Acuérdense, la servidumbre ahorita la revisamos, que es el uso de ocupación superficial, pero pues sí, un camino, ¿no? Que me permitiera llegar. Ahora, no viven en un área tan inaccesible, pero no tienen centro de salud. ¿Qué piden?
Y el centro de salud está a 2 horas y media. ¿Qué piden? Pues podría ser, bueno, no sé, yo diría que transporte o como tal centros de salud más cercanos. La primera apreciación es más atinada, ¿no? El transporte. No el transporte para ir y venir en cualquier circunstancia, sino en este tema de salud, piden ambulancias, piden una ambulancia, ¿sale? Sayer, Bueno, incluso he visto que en algunos proyectos, bueno, esto creo que lo vi en la materia de, creo que era agrícola o cómo se llama, bueno, no sé, agrario, agrario, siempre se me olvida. agrícola, Eh, así. Me acuerdo que había visto, había casos donde cuando hacían estos proyectos, hacían como mini ciudades, o sea, obviamente es para facilitar, digamos, el trabajo ahí de las actividades, pero también era como para, digamos, mejorar incluso las condiciones porque ponían escuelas, hospitales, ¿no? Daban una, o sea, pues sí hacían como una mini ciudad, ¿no? Dentro de esa comunidad, entonces como que para que hubiera una mejor, no sé, como conexión, o sea, no sé cómo llamarlo ahí, pero digo, sí había visto esos casos que se construían tanto o incluso creo que en Estados Unidos también, o sea, antes pues eran pueblos o no había nada y cuando llegaron a hacer las actividades petroleras, entonces ya se convirtieron en ciudades, ¿no? Pero obviamente cimentadas bajo la actividad petrolera. Sí, claro, sí. Sí, el petróleo tiene ese efecto, pero en México no hemos llegado a ese punto porque ¿alguien conoce Ciudad del Carmen? ¿Alguien conoce Tabasco? Así que digas, a simple vista se ve la derrama económica petrolera, pues no, ¿verdad? Tampico, pues tampoco. Más bien Tampico un poco, pero no por el tema petrolero, sino por el turismo y su localización. Pero ese efecto de que se vea el dinero petrolero en las ciudades petroleras en México no ocurre, ¿no? Todavía no. Pero es cierto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te voy a dar a ti, comunidad? Como decías, pues sí, también pudiera darse la necesidad o que la comunidad pidiera un tema de ya un centro de salud. Sin embargo, va a depender mucho del desarrollo de la propia comunidad y lo que se requiera, ¿no? O sea, eso es a lo que los quería sensibilizar. No a todos no todos vamos a necesitar lo mismo. Entonces, a lo mejor, pues no me sirve de nada el centro de salud porque tengo un enfermo cada mes, somos una población muy saludable y entonces lo que a mí me sirve es este transporte inmediato a través de la ambulancia, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte para el centro de salud, pues ¿quién me va a gestionar que después me manden a un médico? Y entonces dependerá de los, pues sí, así tal cual, ¿quién trabaja como médico en los pueblos o en las comunidades alejadas? ¿Son médicos? ¿O quiénes son los que trabajan en las comunidades alejadas? El doctor del pueblo, ¿quién es? Están haciendo su servicio social, la mayoría de ellos, el 80%, ¿no? Vayan ahí, crucen la explanada y pregúntenle a cuántos de medicina no los mandan así, ¿no? O sea, ese año del servicio es para todos. ¿A dónde te mandaron, no? ¿Qué unidad recóndita? Porque justamente son quienes van a prestar esos servicios. Sin embargo, nada les garantiza a ninguna comunidad que sí vayan a tener a alguien disponible ahí, ¿no? Entonces, por eso es que no van hacia un centro de salud, sino hacia facilitar otros medios que le permitan tener el acceso a ese servicio de salud. Y así podrán solicitar muchas cosas que a lo mejor a nosotros no nos harían sentido y que dijéramos, es mejor esto, pero ellos lo van a hacer de acuerdo a sus propias necesidades, ¿no? O sea, un área donde reunirse, porque ahí las reuniones tienen un valor distinto al de nosotros, ¿no? Porque es donde se toman decisiones. Entonces, no se imaginan lo que es estar en esas zonas a 40 grados con el rayo del sol parados tomando decisiones. Entonces, lo que te piden es una explanada cubierta, ¿no? Entonces, va a depender mucho de esa, por eso es importante que ese plan de gestión social sí vaya de la mano con las necesidades de la comunidad.
¿no? Y que únicamente se podrá implementar una vez que ya tienes el contrato. O sea, tienes la obligación contractual de hacerlo, pero en realidad lo vas a aplicar una vez que tengas adjudicado el contrato y que tengas esa interacción con esa comunidad. Entonces, todo con la finalidad, uno, no solo de reducir los riesgos, sino también de otorgarles alguna o algún beneficio adicional. Y con esto viene de la mano otro de los temas relevantes que se incorporó y que se sigue desarrollando, con ciertas modificaciones, pero sigue existiendo, del uso y ocupación superficial. Esto en otras áreas lo conocemos como, ¿a qué le suena? En civil. ¿Qué figura jurídica en civil regula el uso y ocupación superficial de algo que no es tuyo? Ya lo habían dicho, ¿no? La servidumbre. La servidumbre, ¿no? Y entonces, pero aquí no se llama servidumbre, Sebastián, se llama uso y ocupación superficial. ¿Por qué? Porque el tema es que sí vamos a empezar con una negociación con el propietario, poseedor o tenedor de la tierra, ¿no? Va a depender el carácter de ese propietario, poseedor o tenedor. Es diferente si se trata de un privado o si se trata de una comunidad, ya sea con propiedad comunal o bien una comunidad originaria. ¿M? O sea, ejido o comunidad originaria. Ahí va a tener que intervenir el tribunal, como dice Sayeg, el tribunal, ¿qué dijo? Agricultor, ¿no? ¿No? El tribunal agrario tendrá que intervenir ahí y para defender esos derechos, lo cual al tribunal agrario no le hizo mucho chiste, ¿no? O sea, cuando salió esto dijo, pero yo ¿por qué? Como todos, ¿no? O sea, al principio que nos da, pero yo ¿por qué? O sea, yo no tengo nada que ver. Ahora, pues toda esta información tiene que pasar con él y como que validarla, ¿no? Pero es precisamente para hacer uso de esa superficie que le pertenece a alguien. Lo primero que podemos hacer es comprarlo, si el proyecto lo permite. Pero ustedes gastarían en algo que eventualmente van a tener que devolver. Pues no, claro que no. Lo segundo es arrendarlo cuando se trata con un privado. Y la menos costosa, digamos, es este uso y ocupación superficial. ¿Qué pasa si no llegas a un acuerdo con esa persona que es propietaria de la tierra o tenedor? Al final, las actividades de exploración y extracción tienen una prioridad desde la Constitución, la cual refrenda la ley del sector hidrocarburos y es prioritaria incluso de otras industrias y cualquier otra actividad. Entonces, si no se llega a un acuerdo entre el contratista o asignatario y el privado o la comunidad, lo que va a haber es una intervención por parte de las autoridades, la Secretaría de Energía y la SEDATU, ¿sí? En donde van a llevar a tratar de que lleguen a un acuerdo de monto para ocupar esa ocupación superficial. Si no llega, se va a establecer una servidumbre administrativa que equivale a la servidumbre legal. ¿Cuál es la diferencia? Pues que esta evidentemente la va a determinar la Secretaría de Energía, por eso se llama servidumbre administrativa, y la otra, ¿quién la declara? La servidumbre legal en civil, ¿quién la declara? Los juzgados, por eso se llama legal, ¿no? Entonces, aquí, por ser la Secretaría de Energía, le vamos a llamar servidumbre administrativa. Y le va a imponer al privado, a la comunidad, que deje el uso y ocupación por parte del contratista o al asignatario de esa superficie para poder realizar las actividades petroleras. Porque aquí no se trata de, bueno, le cambio, ¿no? O cambio la ruta, o cambio el proyecto. Aquí, si el hidrocarburo está ahí, pues ahí se tiene que hacer el trabajo. No puede hacerse en otro lado y de ahí es donde viene esta parte de la prioridad de las actividades. Estos temas que acabamos de revisar son como los que traté de sacar como
importantes y comunes entre la asignación y el contrato, ¿no? Que son temas que no pertenecen al proyecto petrolero, que no nos van a decir, para explorar tienes que hacer esto, para pasar a la siguiente etapa tienes que haber descubierto, para pasar a la siguiente tiene que ser comercial. No nos van a hablar en sí de la actividad petrolera o del proyecto petrolero, pero son temas que van de la mano y que tenemos que cubrir para poder continuar con nuestro proyecto petrolero, porque están relacionadas con el cumplimiento de obligaciones, tanto en la normatividad como en en el propio clausulado del contrato. ¿Sale? ¿Alguna duda de estos temas? ¿No? Ok. Ahora, los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos que ya hemos revisado muchas veces, esto se los hice como un resumen de lo que hemos platicado, ¿sale? Y traté de conjugar el tema operativo con el legal. Ustedes ya saben cuáles son las etapas del proyecto petrolero, ¿no? Evaluación que termina, digo, exploración que termina con la evaluación y después el desarrollo, o sea, ya la producción, ¿no? Vimos desde el punto de vista técnico qué significaba todo esto y ¿mande? Sí. Y frente a este desarrollo natural del proyecto, pues traemos ciertas obligaciones contractuales, ¿no? A diferencia de la asignación, ¿ya alguien la revisó? No, ¿verdad? Ok. La asignación, digamos que es un aproximado de 20 hojas, donde vamos a hablar de estos temas que revisamos anteriormente, ¿no? Y de las generalidades que vimos la clase pasada. La ubicación, que las actividades son, que el hidrocarburo en el subsuelo es propiedad de la nación, la delimitación del área, cuáles son las actividades que vas a realizar, todos esos temas, más adicional de estos que acabamos de revisar, ¿no? Que son obligaciones a partir de la normativa. Pero en las asignaciones, la mayor parte de las obligaciones de Pemex se van a derivar de la propia normatividad. Por eso es que hablamos de un cúmulo de 20 hojitas, ¿sí? Te va a decir, conforme a la normatividad tal, vas a realizar tal cosa. Aquí lo que te voy a fijar son periodos, son estos datos generales, son estas reglas generales para el desarrollo del proyecto. Pero a ti, bajo tu régimen especial que tienes como Petróleos Mexicanos, pues vas a aplicar ese régimen especial. ¿Todos me siguen? O bueno, los que están aquí en cámara por lo menos muevan la cabeza, ¿sí? Ok. Ahora, si yo el contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos va a cubrir lo mismo, ¿no? O sea, va a tener que cumplir con lo que dice la normatividad. Vamos a tener que establecer y definir que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación, la ubicación del área, el objetivo, las actividades, los periodos y obligaciones generales. Pero aquí estamos hablando de un cúmulo de 117 hojas aproximadamente de puro clausulado más anexos, ¿no? O sea, más anexos, les estoy hablando del área contractual, del régimen económico, del programa mínimo de trabajo, o sea, que suman otras 100 a lo mejor, ¿no? 50. ¿Y por qué? Porque todas esas obligaciones que Pemex tiene que cumplir de acuerdo con su marco normativo y que tiene que cumplir porque es una supervisión directa de la Secretaría de Energía y antes también de la CNH, al privado lo vamos a poner en esa situación justo a través del clausulado. Obligaciones directas. No lo voy a ir a demandar por incumplimiento o violación de la ley. Lo voy a ir a demandar o le voy a quitar o rescindir el contrato por incumplimiento de sus propias obligaciones contractuales. ¿El mecanismo cambia o no? Si yo le dejara la información como se la dejo en una asignación, tendría que ir ante qué tribunal, ¿no? ¿Cuál sería esa competencia?
¿Sería el No de le voy a... justicia administrativa? Es correcto, Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y sin embargo, si lo voy a demandar por el tema de cumplimiento contractual, ¿a dónde lo voy a llevar? Sería materia mercantil, ¿no? El mercantil, dependiendo la cláusula, ¿no? Pero generalicemos a mercantil. Y entonces, pero antes de llegar a ese juicio, tengo muchos pasos o no, no son pasos, muchas opciones para presionarlo desde el punto de vista contractual, ¿no? Te sanciono, te amenazo, te inicio un procedimiento administrativo de rescisión contractual, tengo una cláusula incluso para dirimir controversias dentro del proyecto y que este no se acabe, ¿no? Tengo muchas herramientas desde el contrato para poder obligarte a cumplir con tus obligaciones, ¿no? ¿Pero por qué? Porque justamente están en un contrato, ¿no? Y están en una cláusula que tú firmaste porque el contrato es una especie del convenio. Y el convenio y el contrato es que es algo que tienen que cumplir porque sí o porque lo acordaron. Porque Porque se acordó. Es correcto, porque es un acuerdo de voluntades. Pusieron su voluntad ahí y por eso es que yo te puedo sujetar desde otra perspectiva. ¿Ok? Es un tratamiento totalmente diferente al asignatario que al contratista. Entonces, por eso es que el contrato, hablamos de 120 hojas prácticamente, ¿no? De clausulado. Ahora, este clausulado lo que va a regular son las etapas técnicas del proyecto. Van de la mano. ¿Se acuerdan que desde el principio lo hablamos y lo hemos repetido una y otra vez a lo largo del semestre, ¿no? Entonces, como todo proyecto petrolero, pues, bueno, como cualquier proyecto no petrolero, pues no podemos empezar corriendo, ¿no? O sea, no es cambio de estafeta. Entonces, lo primero que vamos a tener es una transición de arranque. ¿De qué me va a servir esta transición de arranque? Pues uno, de revisar, o sea, que me entreguen toda la información, que me entreguen toda el área, que yo revise esa información, que además consiga todos los permisos, autorizaciones o requerimientos previo a las actividades petroleras, como puede ser identificar el inventario de activos, qué infraestructura sirve y qué no sirve para pedir que la retiren, también reportar que sí es correcto el primer inventario o hacer las modificaciones necesarias, porque esto sería importante. Porque, digamos, Brian, que tienes un contrato y yo te doy un inventario de activos y te digo, tienes la infraestructura de 10 pozos y cuando tú vas al área a revisar que ya tienes tu contrato, descubres que tienes 8 pozos. ¿Por qué sería esto importante? No sé, un tema de presupuesto asignado o ¿Qué pasa si, o sea, acuérdate que al final del proyecto tú me vas a tener que devolver esa infraestructura? Entonces, si desde origen tienes 8 y no 10, ¿cuánto me tienes que devolver si no me dices que no tienes 10? los 8, ¿no? Que en teoría hay. Pero yo te di, Pero si me da 10, tendría que devolver los 10, ¿no? es correcto. Denme un segundo. Entonces, si tú no haces una correcta revisión del inventario de activos, pues me tendrás que devolver lo que recibiste, ¿no? Tendrás que responder por lo que recibiste. Entonces, en esa etapa de transición de arranque es lo que vas a hacer. ¿Cuál es ese inventario de activos? ¿Cuáles son, qué pozos hay, qué materiales hay? Y todo el tema ambiental. Vas a realizar tu manifestación de impacto ambiental, ahora tu manifestación de impacto social. Vas
hacer algo que viene en el contrato que se llama línea base ambiental, que no es la manifestación, pero sí es un cómo está ahora para que después al terminar el contrato puedas hacer una línea base final y comparar, ¿no? Y también vas a recibir el área contractual. ¿Sí, Alexander? Disculpe, profesora, ahora que lo dice yo tenía una pregunta, ¿no? O sea, esta, por ejemplo, en materia ambiental, se dice que o sea, ahora sí que la agencia especializada para esto, pues Ujú. responde no ante Semarnat, ¿no? Sino ante a la CENER, ¿no? Siendo que uno de los, bueno, en un trabajo de investigación era la coyuntura, ¿no? Entonces, esta agencia reguladora, ¿por qué responde a CENER y no a Semarnat? En su consideración y, bueno, en la experiencia que ha tenido dentro del campo, ¿cree que sí debería responder ante Semarnat o ante CENER? Es que ¿O qué todo sería lo tiene correcto? que ver con el objeto de los desconcentrados. ¿Cuál es el objeto del desconcentrado? No es que responda, o sea, porque también creo que si me compartes el ensayo, pues lo revisamos, ¿no? O sea, porque también hay que definir ese alcance, ¿a qué se Gracias. refiere responder? O sea, porque, pues sí, la Secretaría de Energía es la coordinadora de sector y evidentemente las actividades no solo de la ASEA, sino también de Hacienda, del Fondo Mexicano del Petróleo, en su momento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la CRE, están relacionadas con su propia actividad. Y no es que le respondan, simplemente están coordinadas, porque si cada una va a actuar por su camino, pues no se va a poder regular el proyecto petrolero como se requiere, ¿no? Esa es mi primera impresión. ¿Qué significa responder? Y por otro lado, no es que se le esté quitando la competencia a Semarnat, es un desconcentrado. ¿Para qué son esos desconcentrados? Para empezar, son órganos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto en mi símil? ¿No? Es el brazo ejecutor. Eso pertenece a la Semarnat. ¿Qué otra forma de subordinación directa existe que un desconcentrado? Si sale de ti mismo, ¿no? Forma parte de tu estructura orgánica. No está por allá actuando solo, forma parte de ti y sigue tus políticas. Esa es la mayor subordinación que hay. Entonces, que le responda lo mejor, pero también el objeto de los desconcentrados es quitarle ese tema sustantivo al desarrollo operativo cotidiano de la institución. Y entonces tampoco es que vaya a darle un seguimiento cotidiano, porque para eso se creó el desconcentrado, ¿no? Pero no es que no le responda, es la propia Semarnat y depende, o sea, es una dependencia jerárquica de la propia Semarnat. Entonces, bueno, pues tampoco es tan así. Ahora, también cuando hablamos de la CEA, yo les externé mi visión, ¿no? La CEA es un pato o es un renacuajo que quiere ser pato, ¿no? Porque sin despreciarla, pero simplemente su propia naturaleza le impide llegar a ciertos lugares que un regulador sí podría llegar, ¿no? Y entonces actúa con un presupuesto en un fideicomiso que con eso ya siente que está del otro lado y que puede ejercer su propio presupuesto, olvidándose por un segundo que no, que es una dependencia, ¿no? Y que es un órgano desconcentrado de una Secretaría de Estado y que a pesar de tener un fideicomiso por unas lagunas ahí medio raras, lo que tiene que hacer es ejercerlo de acuerdo al presupuesto de la propia Semarnat. Ah, pero no, como lo vi, pues ya tengo una bolsa chica, ¿no? O sea, todo esto, una cosa es lo que dice la ley o lo que dicen los reglamentos y otra muy distinta a la que realmente opera, ¿no? Y es ahí donde yo les dije en un primer momento, la SEA tiene una crisis de identidad y la ha tenido desde que nació. ¿Qué soy y quién soy y para qué soy? ¿No? ¿Por qué? Porque surjo como un regulador, surjo como este vigilante de la actividad petrolera en cuestiones ambientales y de seguridad industrial, pero estoy supeditada a una secretaria de Estado. Entonces, autonomía, esas decisiones de carácter técnico o económico se quedan muy cortos porque al final me ata mi naturaleza jurídica a la propia Secretaría de Estado.
¿no? Si quieres, terminando el semestre, revisamos este tema del ensayo. Digo terminado el semestre porque como ven, pues no tengo ya tiempo de nada más que las clases, ¿no? Y mis actividades Gracias, profesora. académicas normales. Ok, espero haber aumentado tu duda por lo menos. Entonces, en esta etapa de transición de arranque, pues es justo eso. Me van a entregar el área, me voy a preparar para poder hacer las actividades petroleras, voy a revisar lo que me están dando y voy a obtener todos los permisos que deba obtener. A partir de que yo firmo el contrato, empieza empieza la vigencia del contrato. Esa fecha de firma en estos tipos de contratos se le llama fecha efectiva, ¿no? Les digo que a todos le quisieron poner su nombre, ¿no? Del sector hidrocarburos. Entonces, la fecha efectiva es lo que va a dar origen a todas estas obligaciones. ¿Están de acuerdo? Pues es a partir de ahí que inicia la vigencia. ¿Qué pasa con el dinero? Desde ese día tienes que empezar a pagar. ¿Qué vas a pagar? Si estás en un contrato de exploración, que es el que vamos a revisar, o sea, exploración y después eventual extracción, lo que tienes que pagar es una cuota contractual por la fase exploratoria, que ya habíamos dicho que es de un precio fijo por kilómetro cuadrado. Si tienes 10 kilómetros y ese precio fijo son 2 pesos, ¿cuánto tienes que pagar? Pues 20 pesos, ¿no? Esos 20 pesos los tienes que enterar al Fondo Mexicano del Petróleo a partir del día de la firma. Entonces, como vas a ir avanzando, pues es lo que vas a tener que pagar. Hasta aquí, bueno, el periodo de exploración, vamos a empezarlo. Ya hemos revisado la mayoría de los temas que están incluidos en este periodo de exploración, porque uno es tener un plan de exploración aprobado, ahora por la Secretaría de Energía. Es decir, no basta con que tengas el contrato para poder hacer la reactividad petrolera, sino que tienes que ir con CENER y decirle, voy a hacer estas actividades en este periodo, ¿sí? Y eso lo vas a poner en un documento que se llama Plan de Exploración, el cual va a ser revisado por la Secretaría de Energía y te va a decir, ¿lo apruebo o no lo apruebo? ¿Lo apruebo o lo modificas? ¿Lo apruebo o necesito estos ajustes? Pero tú no puedes empezar con las actividades, aunque tienes un contrato firmado, hasta que este plan de exploración por la Secretaría de Energía esté autorizado, o esté autorizado por la Secretaría de Energía, ¿no? Dentro de este plan de exploración, además de que la Secretaría de Energía se tiene que enfocar en que las actividades que están planteando sí vayan en pro del avance del proyecto, lo va a hacer a través de la revisión del cumplimiento del PMT, ¿sí? De esta inversión mínima que el contratista se obligó a dar. Uno, la mínima fijada por Hacienda y la que se obligó a dar en la licitación. Entonces va a tener que cumplir, o sea, ese plan que presente el petrolero tendrá que cumplir con el programa mínimo de trabajo. Si ustedes le reportan menos actividades a la Secretaría de Energía de las que cumplan el PMT, no les va a aprobar ese plan. ¿Están de acuerdo? Sería ocioso que se los aprobara porque les estaría aprobando las actividades que no van a cumplir con su obligación contractual del programa mínimo de trabajo. Entonces, lo primero que va a revisar es que cumplan con el PMT y después que esa secuencia de actividades sean correctas desde el punto de vista técnico y que sí vayan enfocadas a encontrar un objetivo o a hacer un descubrimiento. ¿De acuerdo? En este periodo de exploración, también es que vamos a presentar nuestra garantía de cumplimiento y esta está relacionada con el cumplimiento del PMT. Ya sabemos que el programa mínimo de trabajo tiene un valor con unidades de trabajo. ¿Recuerdan esta parte? Sayek, ¿te acuerdas de esta parte? Y si no mal me acuerdo, fue el día que le comenté que me habían mandado una conferencia Ah, sí. y eso sí no lo tengo. Leilani, ¿te acuerdas qué es el PMT? Pues lo poco que recuerdo era cuando hablábamos de esta unidad de trabajo,
Ujú. que se iba a cuantificar con eso y que pues era como lo más importante para esta fase de exploración en este contrato de Ujú. hidrocarburos. Era lo poco que recuerdo de eso. Ok, gracias, Leilani. Lo importante es que ustedes identifiquen que el programa mínimo de trabajo no es en efectivo, ¿sí? Sino como dice Leilani, es en unidades de trabajo. Porque a los estados lo que les interesa es que la actividad se realice, no que cuánto cueste la actividad, ¿no? Entonces, digamos que a mí me interesa, Estado mexicano, que hagas un pozo exploratorio. Si ese pozo exploratorio hoy 2026 cuesta 10 pesos, seguramente en 2028 no va a costar 10 pesos, probablemente cueste 14, ¿no? A mí no me importa o no me interesa, no es mi objetivo que tú inviertas esos 10 pesos que ahora estoy tomando como base para un pozo exploratorio. Lo que me importará en 2028 es que hagas ese pozo exploratorio, ¿no? Entonces, no le puedo poner una cifra en dinero. Lo que voy a hacer es cuántas unidades de trabajo se requieren para realizar un pozo. Y a esas unidades de trabajo, evidentemente, para fijar los términos económicos, le voy a dar un valor, que es el actual. Pero al final del camino, lo que va a valer es que tú hagas la actividad y no la inversión en pesos o en dólares, ¿no? Entonces, no sé si esta parte queda clara. Lo que voy a contabilizar es si un pozo vale 5,000 unidades de trabajo y tú tienes que cumplir 15,000 unidades de trabajo, la actividad que tienes que realizar es encima de 3 pozos. Obviamente no vas a hacer 3 pozos, vas a hacer otros estudios, pero cada uno de estos va a tener cierta puntuación como unidad de trabajo. Les voy a compartir un anexo de PMT para que más o menos puedan ver con mayor claridad esto, ¿no? Em, Vamos a continuar la siguiente clase. La primera hora será para terminar esto, que ya nada más es identificar qué actividades hay en cada uno de los periodos y cómo se pagan los contratos. Y la segunda hora o media hora última será para revisar dudas y el examen será el lunes regresando del puente, porque no había contemplado el puente. ¿Sale? Bueno, gracias, nos vemos.